La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alberto Ávila, Alejandro Velandia, en el control máster el ingeniero Luis Daza. En el panorama nacional, pues desde luego hay muchas novedades, especialmente las que anuncia, por ejemplo, el ministro de Hacienda. Por lo menos son ideas que presentó en la Comisión Económica del Congreso. Una de las ideas es que se utilice, por ejemplo, el crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno de Duque lo gastó, o sea, recursos que venían como una llanta de repuesto, los gastó por las necesidades fiscales de su momento, y la recomendación del nuevo ministro, el actual ministro, es que esos recursos del Fondo Monetario Internacional no se utilicen, no se gasten, no se despilfarren. ¿De cuánto estamos hablando? 5.000 millones de dólares. 5.000 millones. Entonces, es un cupo que tiene Colombia. Tiene un cupo, exactamente. Entonces la idea es que ese cupo lo despilfarró el presidente Duque, y es realmente por técnica fiscal que no se debe gastar, sino se tiene como una tarjeta de crédito de reserva para una emergencia. Por eso se llama un crédito de contingencia o un crédito stand-by, que no se puede utilizar como los créditos del Banco Mundial o los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Fomento de América Latina, que es la CAF. Pero son créditos, son créditos que se pueden utilizar, y su línea es para inversión, o sea, para construir un puente, una carretera o una línea de transmisión, o ampliar el servicio energético, el servicio eléctrico. Todos esos recursos pueden utilizarse con la banca multilateral tradicional. Pero la FMI básicamente lo que hace préstamos es para estabilización cambiaria, o sea que en un momento dado que un país no tiene los ingresos suficientes macroeconómica para que pueda tener todavía solvencia y tenga credibilidad en el comercio internacional. Ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional, estabilizar los recursos macroeconómicamente a un país en un momento de dificultad, es un momento coyuntural. Microeconómicamente se utilizan los bancos, por ejemplo los bancos centrales, el Banco de la República. Todos los bancos del país están obligados a abrir una cuenta en el Banco de la República, y esa cuenta tiene que estar monitoreada en tiempo real por la Superintendencia Financiera, por el Banco de la República y por algunas entidades de control, para hacer básicamente medir la estabilidad del sistema financiero. Entonces, un ejemplo sencillo es que un banco en un día, por ejemplo, puede retirar más recursos y estar en rojo, y el Banco de la República le hace un préstamo también stand-by. O sea, no es un préstamo para que el banco invierta, para que el banco construya el puente Chirajara, nada de esas obras las puede hacer para fondearlo, y tiene un término definido, no se puede durar más del mes, no pasarse el mes. Al cierre del mes tiene que el banco nuevamente cerrar y pasar nuevamente en positivo, porque tiene que recuperar cartera, básicamente es eso. Entonces, si no se da esa situación, el Banco de la República sale a apoyar al banco para esa situación de emergencia o de contingencia. Es guardada la proporción. Lo que sucede a nivel internacional con los países, le hacen un crédito que le sirve de llanta de repuesto o de emergencia en un momento que lo necesite. Entonces, esa es, digamos, la observación que hizo el ministro de Hacienda en la Comisión Económica del Congreso de la República. Estamos hablando del ministro de Hacienda. Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla, el actual. El ministro actual. Que es del gobierno Petro, ¿no? Del gobierno, exactamente. Entonces, es una muy buen análisis económico y técnico que precisamente se debe utilizar, no por este gobierno, sino por todos los gobiernos, porque esas son las condiciones de los créditos del Fondo Monetario Internacional. Profesor Alejandro, ¿cómo están los indicadores, sobre todo de las acciones, que veo que hay dificultades, y el dólar a la baja, ¿no? Y el dólar sigue a la baja precisamente gracias a que aquí tenemos un equipo especializado en análisis. Y obviamente yo, encontrándome dentro del equipo, ya había hecho ese análisis, profesor Luis Alberto, desde la caída de los 4.400, 4.500. Ya había pronosticado también la ruptura de los 4.000. ¿Y por qué lo había pronosticado? Precisamente, pues no haciendo solo el análisis técnico, que es el tema de todas las velas, que sea a través de tiempo, de horas, días, meses y año, y fortalezas también en posiciones de mercado, era también precisamente porque es que nosotros, recordemos, profesor Luis Alberto, fuimos de las monedas más devaluadas en el mundo en el año 2022 y 2023, ¿sí? No sé si usted lo recuerda. Sí, se acuerda. Pero nosotros recordemos que también gobierno Álvaro Uribe
que fue en los mejores momentos en que el dólar se revaluó, año 2007, profesor Luis Alberto, me acuerdo que yo estaba en Los Ángeles, y llegamos a tener un dólar entre los 1.600 y los 1.700 pesos, después de haber tocado, anteriormente de haber tocado los 3.000 pesos en el mismo gobierno de Uribe. Entonces, obviamente, sí se da cuenta que cuando uno fortalece los sectores de desarrollo económico del país, obviamente fortalece su moneda. Y recordemos que Colombia, creo que fue en ese año o en el anterior, llegamos a tener un crecimiento bordeando el 7%, profesor Luis Alberto, que es buenísimo. El precio del petróleo fue de los más altos en ese momento, 2008. 150 el barril de petróleo. Llegó a tocar en un intradía. Ese fue un factor externo que ayudó mucho en su momento a Colombia para estar en esa bonanza. Llegó a tocar en un intradía $150. Sí. Más o menos promedio de la semana fueron como 147, de los más altos. Pero hay una cosa que también es espectacular. Gracias a esas políticas, precisamente el año pasado, sin llegar nosotros a un precio de $150 por barril de petróleo, Ecopetrol tuvo los mejores resultados en toda su historia. Gracias obviamente a la gestión del presidente que sacó el gobierno de Gustavo Petro, Felipe Bayón, porque obviamente diversificó la cartera de activos, profesor Luis Alberto, a nivel internacional. También abrió una oficina. Y a su junta directiva, ¿no? La junta directiva de ese momento que estaba con él, porque la junta directiva es la que elige al presidente de Ecopetrol. De acuerdo. Y la junta directiva es el gobierno corporativo que administra la empresa. Y la junta es la que determina las políticas. Pero también él tuvo la visión y fue muy técnico. De acuerdo, sí, el equipo, no hay que restarle eso al equipo, pero él tuvo una visión muy buena y abrió una oficina en Singapur, profesor Luis Alberto, del país del que tanto hablo y lo pongo de ejemplo a nivel de economía, precisamente para poder negociar materia prima de Ecopetrol en Asia. Eso es fenomenal. Y hablando de Asia, Corea del Sur va a ser está haciendo una integración muy importante con Colombia para la producción de hidrógeno verde. Y Corea del Sur va a necesitar en el 2030 3,9 millones de toneladas de hidrógeno verde. Corea del Sur no tiene ni tierra, ni tiene el clima, ni tiene el nivel de agua que tiene Colombia. O sea, la electricidad. Ni la materia prima, ¿no? La materia prima. Electricidad y agua es la materia prima para la producción de hidrógeno verde y gas. Desde luego. Pero entonces, esos elementos no los tiene en abundancia Corea, o suficientemente. Como no tiene eso, entonces vino a Colombia el embajador, pues obviamente el ministro y el equipo técnico de Corea, y van a asesorar a Colombia con la investigación para bajar los costos de producción del hidrógeno verde. Están desarrollando toda una tecnología para bajar los costos de producción través de electrólisis, y bajo esa técnica le van a ayudar a Colombia para bajando los costos. En el 2050 Corea del Sur necesitará 50 millones de toneladas de hidrógeno, o sea, importar. Y Colombia, si hace ese convenio, podríamos a 2030 y 2050 tener un horizonte de exportación muy importante. Y lo otro, pues evidentemente, es cómo se adaptan barcos y todo el sistema de exportación para el hidrógeno, o sea, cómo se puede encapsular técnicamente. Hay muchas tecnologías que está desarrollando Corea. O sea, Corea se compromete a hacer el desarrollo tecnológico, Colombia pues a desarrollar acá internamente la producción del hidrógeno y tener esa exportación que nos serviría mucho para la transición energética. O sea, seguimos produciendo petróleo y gas, pero simultáneamente estamos incrementando las exportaciones. O sea, esa teoría del turismo no es tan práctica a corto plazo. Es un buen deseo. Es un buen deseo, pero no es posible por la violencia que está viendo Colombia. O sea, y hay otra cosa que también, y pues obviamente es con mucho respeto, que también se lo decimos al presidente de la República, profesor Luis Alberto. El presidente de la República es economista. Yo también lo llamo, como a muchos profesores, que no se queden solo en la teoría, sino que se metan al mercado a funcionar con los indicadores económicos para que sepan realmente, porque es que es importante una economía equilibrada, profesor Luis Alberto, por un lado. Y por otro lado, que usted no puede reemplazar un sector que es turismo por un sector tan estratégico y vital que es energía. O sea, yo no sé si a él no le han dado clases o no le han explicado lo estructural que es un sector que es tan vital, que es la energía. Eso es como el dinero, prácticamente eso es como otro dinero dentro del mismo sistema económico, porque si la energía se necesita casi que para todo. O sea, ¿con qué funcionan las casas? ¿Con qué funcionan las industrias, los hogares, los vehículos, la logística, los productos que llegan a las casas? Adicional a eso, muchos de los productos que consumimos en la industria salen del petróleo. Profesor Luis Alberto, dicen que el 50% de lo que se usa el petróleo es energía y el otro 50% va precisamente a la industria.
como polímeros y muchas de las materias primas que se sacan a través después de la refinación, ¿no? Que quedan otros subproductos y que se usan. Y hay otra cosa importante también. Es importante que, y me parece que eso es muy bueno lo de los coreanos, pero obviamente que ojalá la transformación la hagamos acá para que el dinero se quede acá y Ecopetrol sea el gran protagonista de esa innovación tecnológica, ¿no? Claro. O sea que nosotros, si bien es cierto, hay que abrir la puerta de empresas extranjeras, que nosotros nos quedemos con esa intermediación, precisamente esa producción de ese hidrógeno, que ahí está la clave, volvernos grandes exportadores, pero con eso también queremos decir, sean inteligentes y sabios en seguir aumentando las reservas de Colombia. Que los argumentos de lo que tiene que ver con el presidente de Ecopetrol, la Junta Directiva Saúl Catán, el presidente ejecutivo Roa, y también al ministro de Hacienda del presidente, deberían estar hablando es que hagamos una ronda otra vez exploratoria para que el país pueda ser sostenible en el tema de energía sustentable. Recordemos que Colombia prácticamente nosotros tenemos un superávit en tema de energía y gracias a eso tenemos exportaciones. Gracias a esas exportaciones también ingresa mucho dinero al sector público, que es lo que funciona gracias al Estado, y también en el sector privado genera mucho empleo, genera muy buenos sueldos y genera una buena dinámica en los sectores de la economía, en este caso la energía. Pero vamos a mirar un dato muy importante que vimos esta semana en cambio en Colombia. La inflación, acabamos de tener el dato, siguió bajando, pero muy levemente. Pasamos del 11.78% de inflación al 11.43%. Baja muy levemente y muchos estaban diciendo que el Banco de la República ojalá bajara las tasas de interés, pero yo diría que eso sería imprudencia porque la tasa viene bajando muy lentamente. Entonces obviamente la idea y la meta es llegar a poder bajar precisamente la tasa a esa meta que tiene el Banco de la República, que recordemos, el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, la meta de inflación es el 3%. Recordábamos que su inflación, en este momento el estudio de inflación es 11.43%, que la tasa de interés la tenemos en el 13.25%, que será bueno dejarla estable, mientras que bajamos la inflación, y también estamos mirando el tema del dólar. El tema del dólar, como lo hablábamos antes del inicio del programa, el dólar viene teniendo una corrección, está bajando, está bordeando los 4.000 pesos, hoy está bajando el 0,16% en el mercado y cierra en los 4.019 pesos con 50 centavos. Estamos mirando, esto es una buena noticia, esperamos que ojalá pueda romper otra vez la barrera de los 4.000 a la baja y con esto también que pueda ayudar a ciertos problemas de inflación. Y recordamos por qué, pues porque Colombia importa más de lo que exporta y al importar obviamente en dólares, si el dólar está alto, pues los productos también están altos. Y hay otra cosa que también debíamos de mirar acá, que era todo el tema de, aparte de lo que hablábamos de la energía, estar cuidando los sectores de la producción y estar mirando que si hacemos o replanteamos en el futuro una reforma tributaria, que esta vaya incentivando precisamente el tema de la inversión. No sé si dentro del tema nacional ha escuchado la proposición del presidente Gustavo Petro, que muchos me han dicho qué pasa con esto, cuál será el análisis, que muchos tienen miedo, que es que quiere subsidiar el transporte gratis con los servicios públicos, ¿no? Sí, eso no es un modelo colombiano. En Europa, en varios países del mundo, se cuenta subsidio cruzado o subsidio específico dirigido, o sea, los estudiantes. Pero hablo específicamente que ese dinero sale de los servicios públicos que paga la gente en su casa. Hay propuestas exactamente que la gente en los servicios públicos le llegue una sobretasa y esa sobretasa financia el transporte público. Esa es una propuesta, además no es que sea un proyecto de ley. Están pidiendo precisamente que no se maneje como mensajes de texto o mensajes de Twitter, sino que se estructure un proyecto para presentarlo al Congreso, porque eso tendrían que también después desarrollarlo los municipios mediante una ley general y después implementar acuerdos municipales. Esa es básicamente la estructura del país. Mediante acuerdo municipal, cada ciudad donde exista, por ejemplo, metro, Transmilenio, transporte público masivo, se establece la tarifa. Pero hasta ahora lo que hay es un borrador de una idea
de cómo compensar ese costo de la operación del sistema de transporte público. Lo que se está planteando es que las personas que han estado, por ejemplo, los quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con los profesores que trabajan, colombianos o extranjeros que vienen a Colombia, pues ellos nos cuentan cómo funciona para estudiantes el transporte público. O sea, una población tan alta, pues no pagan transporte, o sea, tienen unos boletos, unas billeteras, unos talonarios y se pues desarrollan toda su actividad académica sin necesidad de pagar transporte. Mucha deserción de las universidades se da porque la gente a veces no tiene con qué transportarse, no es suficiente. Si hay varios jóvenes en la universidad y el salario es de 2 millones de pesos mensuales, por ejemplo, y las personas no pueden transportarse todas, muchos se retiran de la universidad y dicen, yo pues sí, la universidad es gratis, la matrícula es Profesor, cero, pero no hay para transporte. Entonces, ¿cómo, no cree que una buena ¿cómo opción? hacer una compensación de estilo para que la juventud tenga futuro y se desarrolle? Eso lo tiene en distintas ciudades de ¿Usted Europa. no cree que una buena opción precisamente para ayudar a bajar los costos de movilidad y de la carga es precisamente quitarle tantos impuestos que tiene Colombia, precisamente los combustibles? Recordamos que la tasa impositiva de los combustibles acá es alta. 1.900 pesos es el precio de los Lo comentábamos, impuestos. profesor Luis Alberto, el año pasado que cubrimos en Cartagena el congreso logístico más importante de Colombia, que lo hace Colfecar. Precisamente invitamos a un analista económico que nos comentaba todos esos ítems, ¿sí? Y todo lo que genera en la cadena de valor y todos los sobrecostos, precisamente para ayudar a Colombia a ser competitivo. Entonces, si los costos son muy elevados, o sea, una materia prima que es tan vital y tan esencial, se le ponen muchos impuestos, pues obviamente se sube la carga. Y si adicional a esto, con ese fondo de estabilización que se empieza a liberar y que obviamente empieza a elevar también el precio del combustible, pues obviamente los que sufren en el país son todos, ¿no? Sí, de eso hay muchos conceptos. Revisemos lo que dice la profesora Kilton, la profesora de Stanford, que ella básicamente tiene una teoría monetaria moderna que ha diseñado, pues obviamente tiene... ¿Quién es ella, perdón? La profesora Kilton es una profesora norteamericana, economista, doctorado en economía, trabaja en varias universidades y también ha sido consultora de varios gobiernos en Estados Unidos. Entonces, Stephanie Kilton es el nombre completo. Pero la idea es esa, o sea, cómo hay distintos enfoques. Un enfoque es ese, o sea, compensar una tarifa. La otra es bajar impuestos, pero obviamente ese impuesto tiene que compensarse con otra entrada para el Estado. Perdón, porque el Estado... pero hay otra opción. Sí, hay Una es esa que es la opciones. compensación, pero hay otra, que es la reducción del gasto inoficioso. Sí, exacto. Entonces, hay unos gastos recurrentes. Como Es más práctico, ¿no? Hay gastos recurrentes, como lo hemos explicado aquí en el panorama económico de la voz de derecho, que no se pueden retirar o cancelar. Entonces, uno tiene un número de maestros y un número de médicos y es una planta fija de nómina que no se puede retirar. Entonces, esos costos, como son recurrentes, no puede uno pensar, decir, ay, vamos a bajar la nómina de profesores o de maestros. Eso no se puede hacer. Pero hay otros costos que sí. Por ejemplo, Hay unos costos, por ejemplo, si usted no quiere Habían comprar unas propuestas- aviones de guerra, entonces si no quiere tener aviones de guerra, entonces que es muy costoso, o sea, comprar 10, 20, 30 son aviones de costosos guerra. pero necesarios, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la valoración que hacen los diseñadores de política pública. Pero mire que hay otra opción. Costa Rica no tiene fuerzas armadas y tiene más seguridad que Colombia. Por ejemplo, mire que hay otra opción y esa la decía, por ejemplo, Javier Milei y otros, que era, por ejemplo, congelar los salarios de los servidores públicos que ganan más de cierto tope de salario. Por ejemplo, de todos los servidores públicos que ganen más de 15 millones, se congela el salario y no se le sube en 3 años o en 2 años. Esa es una. La otra es esas pensiones, megapensiones de los servidores públicos que no han cotizado y que se les dan pues, por prebendas o por pactos que hicieron o por concesiones, también que se reduzcan esos beneficios. Y sumado al tema, por ejemplo, de atacar la corrupción, entonces usted va a sumar todo eso y suman buenos billones de pesos, ¿sí? Y la gente se siente feliz. ¿Por qué? Porque la gente sí siente que el servidor público está ejerciendo la función de servir a los demás. Nosotros estamos de acuerdo que los servidores públicos ganan bien porque obviamente son seres humanos que también dedican su vida a una función, pero también estamos de acuerdo que ellos se deben de ganar un sueldo que sea acorde a la realidad socioeconómica de sus habitantes, ¿no, profesor? Escuchemos a Piedad Urdinola, que es la directora del DANE, el Departamento Nacional de Estadística DANE, que nos va a comentar precisamente los datos de inflación en el mes de agosto, sector por sector, cómo se ha comportado alimentos, cómo se ha comportado transporte, todos los sectores y subsectores de la economía, cómo se comportó el nivel de precios en el mes de agosto. Escuchemos a Piedad Urdinola, que es la actual directora del Departamento Nacional de Estadística. Dani. Más similares, en septiembre ya comienza a sobrepasarlo y ya otra vez vuelve a tener esa tendencia
para los meses siguientes, para el final de año. Entonces, para este agosto tenemos una variación mensual de 0.70, ya por debajo de la variación mensual de 2022 del mismo mes del año pasado. La variación año corrido, es decir, en estos 8 meses que van del año, alcanza 7.43%, también por debajo de la variación de año corrido que teníamos hace un año. Y la variación anual está en 11.43%, aún algo por encima de lo que estábamos reportando hace un año de 10.84 como variación anual que teníamos. Aquí entonces tenemos la variación mensual total entre enero de 2016 a agosto de 2023. Aquí podemos ver el año de la pandemia, lo que pasó después, y en este momento nos estamos ubicando en esta tendencia que está positiva, 0.70, que es la cifra que estamos reportando en el día de hoy, y pues que estamos viendo está haciendo este giro de tendencia en este momento. Las variaciones y las contribuciones para este mes de agosto las tenemos en este cuadro organizados por la contribución, lo que más aporta dentro de cada una de estas divisiones de gasto para agosto de 2023, pero vemos aquí también las mismas variaciones y contribuciones para esas mismas divisiones de gasto en el mes inmediatamente anterior. Entonces encontramos allí una diferencia importante en lo que sucede en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Para este mes tiene un aporte de 0.22, mientras que en el mes inmediatamente anterior era de 0.04. La variación en este mes alcanzó 1.13, mientras que en el mes anterior fue de 0.22%. Allí entonces vamos a ver un aporte que es muy importante de alimentos y bebidas no alcohólicas dentro de este mes, que recordemos en el mes inmediatamente anterior no fue tan grande. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, sin embargo, es muy importante en ambos meses. En el mes pasado fue el más importante, en este mes tiene exactamente esa misma contribución o aporte, que es 0.19, pero está por debajo de lo que nos aporta alimentos y bebidas no alcohólicas. La variación también es muy similar en estos últimos 2 meses. Y en tercer lugar tenemos transportes, que tiene un aporte de 0.2, una variación de 0.90, que está algo por debajo de lo que veíamos o reportábamos para el mes de julio, cuando tuvo una variación también algo superior de 1.07%. Entonces, ya concentrándonos en lo que está sucediendo exactamente en este mes de agosto de 2023, vemos que la mayor variación se dio en bebidas alcohólicas y tabaco, tuvo una variación de 1.14%. Allí lo que más contribuyó a esta variación fueron los precios, sobre todo de la cerveza, seguidos del tequila. Luego tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una variación de 1.13%. Dentro de lo que más está cambiando en los precios, aumentando en los precios, tenemos las frutas frescas, y dentro de las frutas frescas tenemos un aumento sobre todo en los precios de los mangos. Tenemos también otros productos como la cebolla, sobre todo la cebolla cabezona, y las papas negras, que están creciendo, y aquellos que bajaron pues no alcanzaron a compensar estas subidas. Alimentos como el plátano, el tomate de árbol, que representaban una bajada, pues no alcanzaron a compensar las subidas, sobre todo en estas frutas frescas. Recreación y cultura crece en 1.02, y ya todas las demás divisiones de gasto tienen unos niveles por debajo del 1%, transporte 0.90%, y de nuevo lo que más está explicando el cambio, la variación de los precios del transporte, vienen siendo los combustibles de vehículos. Alojamiento, agua, electricidad y gas 0.61%, y una vez más lo que más está explicando este cambio son los arriendos o las rentas, tanto la imputada como la que estamos recolectando. Restaurantes y hoteles 0.52%, bienes y servicios diversos 0.46%, y aquí tenemos un efecto sobre el cambio de los precios de los seguros, están también en crecimiento. Educación 0.38%, salud 0.28%, bienes y servicios para el hogar y para la conservación 0.27%, prendas de vestir y calzado 0.26%, información y comunicación 0.04%. Cifras que entrega el DANE a través de su directora Piedad Urdinola. Y básicamente las ciudades como Cúcuta tienen un acumulado 12,59 de inflación al año, Sincelejo 12,58, Montería 12,11,
Bogotá está un poco más abajo con 11.67, Medellín con 11.58, ciudades como Pasto 11.46, que están en un promedio básicamente. Bucaramanga también tiene una inflación de 11.41, por debajo del 12%, y ciudades como, por ejemplo, Manizales, que está con una inflación más bajita, 10.86, Pereira también en 10.86, Tunja, una ciudad muy cercana aquí a la capital de la República, está en 10.82. Entonces son de las ciudades que no son tan costosas en este momento. Santa Marta, por ejemplo, está también registrando una inflación anual de 10.42, a diferencia de Bogotá, que está por encima del 11%. Entonces esas son las estadísticas que entrega el DANE y el análisis que hace la directora, entregando las cifras sector por sector, lo que es alimentos, lo que son también los productos. Sí, ahí cito precisamente bebidas hasta las alcohólicas, ¿no? Exactamente, sí, que son... La que dice que está subiendo. Exacto, son... Y que subió el costo, ¿no? No sé si al profesor Luis Alberto le gusta el tequila. No, en ese plano estamos exentos de ese consumo, no hay problema, que siga subiendo, no nos afecta la canasta familiar porque no hace parte del consumo personal. Pero sí, realmente las personas que tienen esa vocación del fin de semana o pues, rutinariamente tomarse unos traguitos, pues tengan un presupuesto más elevado. De acuerdo. Eso es cierto. Y hablando de un valor muy activo, un activo muy importante, el activo más importante del país, mi estimado colega Luis Alberto, Ecopetrol, hoy sigue subiendo. No sé si usted al fin compró las acciones cuando hicimos en el análisis. Pero si quiere, escuchemos al presidente Ecopetrol, porque el próximo lunes el presidente Ecopetrol estará en Nueva York celebrando los 15 años de la presencia de Ecopetrol en Wall Street, en la Bolsa de Nueva York, y nos va a comentar directamente Ricardo Roa. Recordemos, profesor, que gracias al presidente Álvaro Uribe Vélez, Ecopetrol llegó a internacionalizarse, ¿no? Y llegó a la Bolsa de Nueva York, que cotiza en el New York Stock Exchange. Pero en Colombia, en la Bolsa de Valores de Colombia, cierra Ecopetrol con un valor de los 2.421 pesos y sube en el mercado el 0,21%. Viene desde una subida, desde una senda, desde los 2.120, 2.150, ¿no? De acuerdo. Ya estamos en los 2.421. Entonces era un buen momento para comprar, pero había nerviosismo. ¿Por qué? Pues obviamente tema de factor político, ¿no? Todo lo que hablaba el presidente Gustavo Petro sobre la energía. Obviamente le impactaba mucho a Ecopetrol, pero sí, continuemos con la... Sí, escuchemos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunciando que el próximo lunes estará en Nueva York celebrando y obviamente tocando la campana ya, la famosa símbolo que es de pertenecer a la Bolsa de Nueva York. Escuchemos al presidente haciendo ese relato de cómo ha evolucionado la empresa en los últimos 15 años en esta bolsa. Este lunes 11 de septiembre estaremos abriendo el mercado bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York, celebrando nuestros primeros 15 años desde la colocación de nuestras acciones en este mercado. En estos 15 años, el grupo empresarial Ecopetrol ha venido creciendo con retornos competitivos, con sostenibilidad, mejorando la tecnología, mejorando los procesos de producción y creciendo en sus indicadores de desempeño técnicos, operativos y económicos. Es una celebración para todos los colombianos. Estar presente en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York nos ha traído unos grandes retos en materia de inversión, en materia de incorporación de nuevas prácticas sostenibles, pero sobre todo en materia de que ahora tenemos y contamos con los recursos para hacer una transición energética y ser el gran vector nacional de esa transformación que requiere y está pidiendo el país, el mundo y la sociedad entera. Seremos un vector, como lo estamos siendo ahora, de esa transición energética en nuestros negocios sostenibles y en la conservación del negocio tradicional sustentado en los hidrocarburos. Sí, algo que me parece muy importante que hay que hablar, y me encantaría que invitáramos al presidente actual de Ecopetrol a hablar esto, porque más que esto ser políticamente correcto, hay que ser políticamente sinceros en el tema económico, de que menos mal que empezaron a corregir un poquito la senda con el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Recordemos que además de los combustibles fósiles, profesor Luis Alberto, hay que explicarle a los oyentes, las materias primas del planeta siempre se van a necesitar. Nosotros vivimos de materias primas no renovables y renovables todos los días de la vida, ¿no? Y van a ser muy necesarias, no por nada se volvió de moda el litio, las tierras raras que son más apetecidas que el mismo litio, otros elementos como el cobre, el hierro,
la plata, el oro, bueno, y muchos otros que son necesarios, ¿no? Pero estamos de acuerdo con que hay que cuidar el medio ambiente, en eso estamos de acuerdo. Entonces toca es hacer una compensación a través de esa extracción y un cuidado del medio ambiente y mejores prácticas en nivel de industria. Entonces es importante cuidar ese valor y lo recordábamos, el precio de Ecopetrol viene subiendo su acción, cierra en los 2.421 hoy, recordando que hoy también sube el 0,21 y también recordándole a los oyentes que en esas vacas gordas de precios que tuvimos de Ecopetrol, recordamos que la acción llegó a los 5.800 pesos, ¿no? Más del doble de lo que se transa en este momento. Sí, y también entre este panorama nacional, pues vamos a celebrar y a hacer, obviamente, resaltar una colombiana, colombo-americana, Adriana Kugler, que llega a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Muy buena noticia. Este informe desde a Los Ángeles, California, nos lo entrega. Bienvenida, Jimena, a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Y cuéntenos la reseña de quién es Adriana Kugler. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico acá en La Voz del Derecho. Vamos a hacer un corto perfil tomando datos de la hoja de vida de Adriana Kugler, que está publicado en la página del Banco Mundial. Entonces, Adriana Kugler es colombo-americana, es la directora ejecutiva del Grupo Banco Mundial para Estados Unidos desde mayo del 2022. Antes de unirse a la junta directiva del GBM, la doctora Kugler tuvo una larga y distinguida carrera en investigación y políticas como economista laboral y de desarrollo. Sus contribuciones sobre el impacto de las políticas y regulaciones gubernamentales en los mercados laborales fueron reconocidas con el premio John T. Dunlop Outstanding Scholar Award en el 2007 de la Asociación de Relaciones Laborales y Empleo, con el primer premio en el 2010, también como la mejor contribución en el área de globalización, regulaciones y desarrollo de la Red de Desarrollo Global. Adriana Kugler también ha desempeñado funciones de liderazgo de alto nivel en el sector público y privado. Fue economista jefe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en el periodo del 2011 al 2013. Actualmente se encontraba de licencia en la Universidad de Georgetown, donde es profesora de políticas públicas y de economía desde 2010. Fue también vicerrectora de la facultad del periodo 2013 al 2019. Adriana Kugler fue presidente electo de la sección de Estadísticas Económicas y Empresariales de la Asociación Estadounidense de Estadística en el periodo 2019 y el periodo 2020, respectivamente. También fue miembro de la Junta de Ciencia, Tecnología y Política Económica de las Américas Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina en los periodos 2019 al 2022. Sirvió también en el Comité Asesor Técnico de la Oficina de Estadísticas Laborales del 2016 al 2019. Fue miembro electa del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Economistas de Trabajo en el 2003 y en el 2009 y del Comité Ejecutivo de la Asociación Económica Latinoamericana y del Caribe periodo 2015 al 2019. También formó parte del Comité de Auditoría y del Comité sobre Eficacia y Desarrollo. Es miembro del Comité de Financiamiento de Pensiones. Recibió su licenciatura en Artes de la Universidad McGill en 1991, de donde se graduó con honores. Fue la primera en su clase de Economía y Ciencias Políticas. En 1997 obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley. De modo que Adriana Kugler es la primera hispana en lograr esta importante posición en la Fed en 110 años de la Fed. Recordemos que Adriana Kugler es del Partido Demócrata. Y también hay que recordar que el Senado de Estados Unidos fue quien confirmó el día de ayer jueves su cargo como nueva miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Recordemos adicional que su nominación estuvo liderada por el senador demócrata Bob Menéndez.
Este es el panorama económico y pues nacional, porque es una colombiana, americana, Sí, bueno, ¿no? y que va a ser miembro integrante de la Junta de la FED. Entonces, pues realmente es una de las pocas veces que un hispano llega a esta posición. Recordemos, profesor Luis Alberto, que la FED está formada es por 12 reservas federales, ¿no? Exactamente. Que son las que toman las decisiones. ¿Ella va a estar ahí en esa mesa? Sí, en la Junta de Gobernadores. Ella es Adriana Kugler, con K. Con K. De Cumis. Kluger, no Kruger, sino Kluger. Ese apellido obviamente pues no es muy hispano, eso No. tiene que ver más que todo con los nórdicos, ¿no? Exacto, sí. O Alemania, o Suiza, o Austria, debe estar por ese lado, ¿no? Sí, con O un nórdico. padres. Pero la noticia es muy importante, la celebramos. Ojalá, espero que ella obviamente sea progeneración de valor, ¿no? Que no mire el Estado es como para sacarle dinero a la gente, sino cómo el Estado vuelve rica a la gente y cómo vuelve un sistema productivo, porque eso es lo que necesitamos en el planeta. Pero ya que estamos hablando de Estados Unidos, mi estimado colega, miramos las tasas precisamente de las reservas de los bancos centrales más importantes del mundo, comenzando con la Reserva Federal, de lo que estábamos hablando. Miramos que la Fed tiene su tasa en el 5.50%. Recordemos que la Fed es Banco Central de Estados Unidos. Y la próxima revisión es 20 de septiembre, para que lo tengamos en cuenta. Banco Central Europeo 4.25, Reino Unido 5.25, Suiza 1.75, Canadá 5%, Japón, recordemos, la tercera economía del mundo, por Producto Interno Bruto, menos 0.10%, Rusia sigue su tasa en el 12%, India 6.50, China 3.45%, y Brasil sigue su tasa estable en el 13.25%, profesor Luis Alberto, y eso que su inflación ya la tienen por debajo del 4%, ¿no? Está fluctuando entre el 3.50 más o menos, 3.90. Ya hablaremos precisamente de la inflación. Pero mirando la Bolsa de Valores de Estados Unidos en sus indicadores macro, vemos al Dow Jones hoy cerrando los 34.523 puntos, cerrando levemente al alza, el 0.28%. Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 más representativas en el mercado del New York Stock Exchange, hoy lo vemos cerrando también levemente al alza, positivo 0.21% en los 4.465 puntos. Y el Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando con un alza del 0.25%, cerrando en los 15.320 puntos. Y bolsas en Alemania, vemos el indicador DAX en la bolsa de Frankfurt, Alemania, subiendo el 0.14 y cerrando en los 15.748 puntos. Y el Nikkei en la bolsa de Tokio, indicador Nikkei en la bolsa de Tokio, lo vemos cerrando levemente a la baja el 0.48%, cerrando en los 32.530 puntos. Pero de las acciones más transadas en la bolsa de valores en Wall Street, en Nueva York, miramos ExxonMobil, sube 1.46% y cierra en los $115. Alibaba, recordamos, compañía de China, pero listada en la bolsa de los Estados Unidos, sube el 0.09%, cierra en los $90.05. Tesla cierra negativo. Si tenía profesor, acciones de Tesla siguen cayendo un poco, ¿no? Menos el 1.19%, sigue cayendo, cierra en rojo. Cierra en los $248.50. Facebook está representada en el mercado a través de Meta, cierra también a la baja, menos 0.26% y cierra en $287. Alphabet, que representa a Google en el mercado, cierra esta sí al alza 0.83% y cierra $136.38. Y Apple, la estrella del mercado tecnológico en los Estados Unidos, la empresa más rentable de los Estados Unidos por utilidad, cierra positiva también 0.35% y cierra en los $178. Y la movida empresarial de esta semana aquí en Panorama Económico en Estados Unidos hace referencia a Cementos Argos, que recibió una importante inyección y una integración con Summit Materials y le otorgó a Argos 1.200 millones en efectivo, lo que vale hoy toda la compañía
en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, 1.200 millones de dólares, ¿no? Sí, en Colombia Cementos estaba valorada entre 400 y 500 millones de dólares. Con esta inyección afuera, pues ya obviamente queda valorada en 3.200 millones de dólares. Cementos Argos. Otro elemento importante de esta jugada maestra empresarial que registramos acá en Panorama Económico hace referencia a que Argos recibió un componente de pago en acciones por cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces, son de las integraciones importantes porque la cementera va a quedar dentro de las 4 cementeras más grandes de Estados Unidos. Sí, es importante. Con el 32% de la participación del mercado. Ese era un camino que ya tenía trazado hace muchos años el grupo Inverargos, ¿no? Recordemos que Inverargos hace parte del GEA, que es el grupo empresarial antioqueño, que obviamente en el año pasado y pues tuvo muchas movidas y mucha noticia por parte de adquisición del grupo Gilinski, ¿no? Recordemos que Gilinski estaba comprando acciones de Sura, acciones de Argos, acciones de Nutresa, y finalmente llegaron a un acuerdo y se está quedando solo con Nutresa, ¿no? Es correcto. Porque él tenía acción regado precisamente en el GEA. Sí, pero con esta jugada maestra, que es una jugada interesante a nivel internacional, es muy buena. Entonces queda en el cuarto lugar como la cementera más grande de Estados Unidos, en el cuarto lugar, con el 32% de la participación del mercado, como les estábamos comentando, y con una valoración ya proyectada de 9.000 millones de dólares. O sea, ya un aplauso y felicitaciones esos son de los puntos que vale la pena resaltar en Panorama Económico. Sí. Y un aplauso, profesor, precisamente a los empresarios que nos dan ejemplo de cómo abrir mercados y cómo entrar a la economía número 1 del mundo, ¿no? A participar en un sector que también es vital y esencial. Y recordemos, profesor Luis Alberto, que eso es una buena noticia. ¿Por qué? Resulta que en Estados Unidos se viene un plan de infraestructura. Entonces, imagínate esas empresas cómo ganarían, porque obviamente el cemento es vital y esencial para la infraestructura, ¿no? Para la construcción, exacto. Van a tener una demanda potencial gigante. Por eso la proyección a 9.000 millones de dólares que se da en la valoración de acciones. Eso es lo tan chévere en entrar a la bolsa de los Estados Unidos, que recordemos, el New York Stock Exchange es la bolsa más grande y más importante del mundo porque maneja prácticamente la mayoría de los activos que se transan en el mundo, los más importantes, ¿no? Transan dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos, y obviamente esta noticia es muy positiva. Y anclándonos al tema internacional, profesor Luis Alberto, recordemos la inflación de los países más importantes y los regionales. Miramos a nuestra querida Venezuela, recordábamos que era obviamente una parte de Colombia que se dividió en 4 ya, que éramos Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, la Gran Colombia. De acuerdo. Miramos a Venezuela, que pasa de una inflación del 4.04 al 398% de inflación. Argentina, del 116 al 113. Surinam, del 54.2 al 56.6. Sigue Cuba con 41.77%. Colombia, recordábamos que baja la inflación del 11.78, pasa al 11.43, recordamos. Pasa del 11.78% de inflación y cierra en el 11.43% de inflación. Si bien es cierto que baja la inflación, está bajando muy levemente. Toca tener cuidado y ojalá el Banco de la República pues no se deje presionar para que siga haciendo una buena gestión de bajar la inflación. Nicaragua sigue ya con un diferencial con Colombia, cierra en el 8.17%. Pero miramos a los países con la inflación más baja de América. Costa Rica, profesor Luis Alberto, sigue con una inflación negativa. El país con la inflación más baja, ya negativa, ¿no? 3.28. Panamá, positiva con 0.58, igual es muy baja. Aruba, 1.7. Puerto Rico, 2.3. Ecuador, 2.56. Bolivia, 2.7. Paraguay, 2.9% de inflación. Miramos Estados Unidos, que tenía una inflación del 3% y saltó al 3.2%. Canadá cierra en el 3.3%. Canadá es otro país que también se volvió a disparar la inflación, pasó del 2.8% y está cerrando en el 3.3% de inflación. Y profesor Luis Alberto, como lo hablábamos, Brasil sigue con su tasa de interés en el 13.25%, pero la inflación saltó del 3.16% de inflación al 3.99%. Entonces se da cuenta porque es importante que ellos quieren siempre ajustar la inflación para que ya no sea un tema estacional, sino que ya sea un tema de política y ajustar la inflación subiendo precisamente la tasa. Y miramos Chile,
Chile pasa de una inflación del 6.5%, que sigue cayendo, al 5.3%. Y Perú, otro país cercano de la región andina, pasa del 5.88% al 5.57%. Alemania cumple con un requisito constitucional de ajustar anualmente el nivel mínimo de subsistencia exento de impuestos. Es interesante anotar porque los países capitalistas tienen subsidios y los tienen dirigidos y los tiene, en el caso de Alemania, que es un país que es ejemplo en Europa de capitalismo. El subsidio básico para los hijos de un crédito fiscal que básicamente los otorga el gobierno a los padres también aumentará en 228 euros. O sea, más o menos $244. ¿Por hijo? Sí, señor, por hijo. Y pues obviamente eso representa un incremento a €6.612, lo que representa $6.612. Y pues obviamente esta es una medida que toma el ministro de Hacienda y que la tiene que presentar al Parlamento, al Bundesbank, para que allí se apruebe. Entonces, como todo, a nivel global está un diseño constitucional que es muy parecido. Los impuestos no los fija ni el alcalde, ni el presidente de la República, ni los gobernadores. Los presidentes tienen que presentar al Congreso de la República su proyecto de impuestos a través de reformas tributarias o a través de adiciones de presupuesto o de recortes. Para estudiar el impacto, ¿no? Para estudiar el impacto. Entonces, por si la es razón, positivo o si es negativo. Exacto, por esa razón, el responsable de los impuestos es el Congreso de la República de Colombia, el Congreso del Bundesbank de Alemania, y no los presidentes de turno. El presidente propone, la Cámara Alta y la Cámara Baja de cada estado. De cada estado. El presidente propone y el Congreso dispone. El Congreso dispone. Entonces no puede desenfocarse diciendo el responsable de tal medida es el presidente de Canadá. Sería los responsables. Los responsables. Era el llamado, ¿no? El Congreso. Pero profesor, si se da cuenta esa noticia, ¿quién la saca y quién fue el que dijo eso? El ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, claro. Pero si se da cuenta que él es el líder de las finanzas. Pero si se da cuenta que eso tiene un factor económico. Sí, claro. De fondo, o sea, no lo ven como un gasto, sino como una inversión. ¿Sabe por qué? Sí. Porque Alemania es uno de los países en el mundo que viene bajando su población, porque ya la gente no quiere tener hijos. Entonces, por eso es que están tratando de estimular a través del beneficio económico de que la gente tenga hijos, porque Alemania en los últimos años ha tratado de solventar ese problema de la baja natalidad es con la migración. ¿Sí? Recordemos que uno de los países que le abrió las puertas a los habitantes de Siria fue Alemania. Creo que ingresó de 1 a 2 millones de habitantes. Y es mucho. Claro, pero ese es Entonces se da cuenta que hay un ingrediente económico de producción. Es interesante, ¿sí lo ve? Ese es el problema real desde la teoría de Malthus, que era que decía que en ese momento había que crear los pro familia, los institutos para el control de la población cuando teníamos disparada la tasa de natalidad. Ahora, y lo está viviendo Colombia también, las familias en la práctica tienen o perros o gatos y no tienen hijos. Y el grave problema es que ¿quién va a reemplazar la población en los campos deportivos, en el campo científico, en el relevo laboral, en el desarrollo económico de un país? Eso es una racionalidad económica, eso no es ni siquiera. Y es interesante que usted lo cite acá, ¿sabe por qué? Porque es que el problema estructural, ¿sabe cuál es, profesor Luis Alberto? Un tema de humanidades, que viene por el tema de entendimiento entre las personas. O sea, hoy en día dicen las estadísticas que el 80% de los hogares se destruyen. Sí, no prosperan. La estabilidad es muy difícil. Y otra cosa de lo que usted habla de los perros y los gatos, que muchas mujeres hoy en día compran perros y gatos para sentir compañía, pero no tienen pareja. Entonces ese tipo de cosas es lo que nos divide en sociedad, pero si se da cuenta lo proactivos que son los alemanes, que ellos no lo miran es como un gasto, sino hacen que se refleje como una inversión, porque como ellos producen tanto, profesor Luis Alberto, sí. El nivel de desempleo es tan bajo allá, porque Alemania es uno de los grandes, recordemos a los oyentes, junto con China, son de los grandes exportadores países a nivel mundial, casi siempre andan en superávit, ¿no? A excepción de pronto de la crisis que acabaron de tener, pero son países que van mucho a la producción y al desarrollo. Entonces, obviamente, como ellos se angustian de que si se les está cayendo la población y que mucha gente está pensionando, pues obviamente, ¿dónde está el relevo a nivel productivo también? Por eso son esas políticas de incentivo que generan desarrollo. Entonces, sí ve que están anclados precisamente cuidando esa cartera de valor y esa producción que se viene a futuro. Sí, básicamente hay una petición del presidente Biden y del gobierno en general
de varios países grandes del mundo, porque los mayores accionistas del Fondo Monetario Internacional, desde luego, son la Unión Europea, Estados Unidos. a la cabeza. Entonces, ellos son los que Banco proponen Mundial también, ¿no? incrementar la participación, el Banco Mundial también, incrementar la participación, o sea, la cuota que pagan los países y capitalizar al Fondo Monetario Internacional. Y capitalizarlo significa que tengan más recursos para incrementar los préstamos, que los efectos de la pandemia han dejado en los países más vulnerables. Entonces, es una visión muy solidaria, interesante, porque de eso se trata, que como dice un famoso proverbio coreano, uno solo pues no avanza mucho, pero varios integrados avanzamos más. Entonces, la idea es que los países pequeños puedan tener una ayuda, un remolque, un plan marcha, si se quiere llamar así, para que puedan también salir de la emergencia económica que dejó la pandemia. Y hablando de que uno solo no puede salir adelante tan fácil, sino en grupo, que eso es muy cierto, les ya le doy una competencia esta noticia, que es el BRICS. Sí. Y recordemos que hay países que tienen buen flujo de dinero guardado, por ejemplo, profesor Luis Alberto, como unos candidatos que están a punto de entrar al BRICS, que son Arabia Saudita, tiene unos buenos flujos de capital y tiene unos fondos grandísimos. Emiratos Árabes Unidos, que también tiene unos grandes fondos guardados. Qatar, Kuwait, o sea, muchos países del Golfo precisamente tienen una cantidad de activos guardados, y entonces es fenomenal para ellos decirle al BRICS, listo, nosotros como tenemos tanta caja, y es una caja no de emisión, sino es una caja por transabilidad comercial con su energético, están respaldados precisamente por un activo tan esencial como la energía, pues obviamente con todos esos activos le pueden meter un fondeo a ese banco de la infraestructura, o a ese banco, recordemos que el banco de la infraestructura es el chino, ¿no? Pero ese banco que está creando el BRICS precisamente, y que puede fondear a todos los países. Entonces, si el Fondo Monetario, a través de sus asociados, que son los países occidentales, y el Banco Mundial, no compiten con buen servicio con ese banco que se está creando, pues obviamente la mecánica y las placas tectónicas y el poder en este mundo va a cambiar, ¿no? Por esas razones que se están, dijéramos, movilizando los países que hacen parte del Fondo Monetario y del Banco Imagínese, Mundial, profesor Luis Alberto, todos los países de Medio Oriente usando esa caja, prestándole dinero a todos los países. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la economía mundial se está moviendo y las entidades multilaterales se está reacomodando, ¿no? Están reacomodando, porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pues van a subir las cuotas, y quienes están proponiendo subir las cuotas son los países grandes, que son los que más pagan por cuotas. Porque usted imagínese los países de Medio Oriente con esa cantidad de caja guardada entrando a ser parte de ese bloque que es oposición a Occidente, que es el BRICS, ¿no? Sí, de acuerdo. Es una competencia y muy recordamos dura. Que los grandes socios de Estados Unidos en la región eran ellos. Sí, y obviamente América Latina y en general los países pequeños requieren mucha infraestructura, muchos negocios. Acá a Bogotá, por ejemplo, están llegando muchas ofertas porque se requieren proyectos, y las grandes ingenierías del mundo, las chinas, las francesas, pues están buscando proyectos por el mundo. ¿Y dónde están los proyectos? Pues en Colombia, que vamos a hacer la primera, la segunda, la tercera línea del metro, y ese nivel de proyectos, por esa estructura, esa escala de proyectos, no la hacen en la ingeniería colombiana en su totalidad. Entonces hay empresas internacionales que se van a presentar para la segunda línea del metro, y obviamente la empresa china que ya está haciendo la primera línea, lo mismo que Regiotrans, que lo está haciendo la otra empresa china. En fin, eso se nota que hay un movimiento de capitales muy fuerte de varios países del mundo. Pero Luis Alberto, deberíamos hacer algo que hizo España con el Renfe. No sé si se acuerda que el Renfe precisamente son esas redes de alta velocidad que tiene España al interior de sus ciudades y pueblos. Sí. Nosotros deberíamos hacer transferencia tecnológica con una empresa, y de una vez que nos enseñen a hacer cómo se hacen esos trenes, para que exista una empresa colombiana que ya se encargue precisamente de generar ese desarrollo a nivel nacional, ¿no? O sea, buscar hacer un joint venture para que no dependamos de la tecnología exclusivamente de un país, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, votamos en algo en las Naciones Unidas contra China, por ejemplo, tema de violación de derechos, entonces China dice, sí, muy bonito, usted se puso a votar en contra mía, pues ahora no le surto los repuestos que ustedes necesitan. Eso se puso a hacer China con Australia, y la tiene sancionada por allá, le subió los aranceles en muchos productos como el vino y otros, ¿no? ¿Y usted sabe qué hacer cuando las empresas no cumplen con los consumidores en la calidad, en el buen servicio, con los precios que debe hacer? Eso es interesante comentárselo a la audiencia de Panorama Económico. Las personas tienen que quejarse, hacer la denuncia a la Superintendencia de Industria y Comercio, posteriormente la demanda ante la misma entidad,
a la superintendencia, con los recursos que tiene como consumidor. Entonces son elementos pildoritas que les entregamos para que las personas que compraban un producto y salió defectuoso, la empresa donde lo compraron no se lo cambia, le demoran, le dilatan. Entonces para eso está la fortaleza de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que inmediatamente va a abocar el caso y después obviamente hacer la demanda respectiva si no hay una solución ante la reclamación por la vía directa con la empresa. Esos son los elementos que entregamos. Y vamos a llegar al panorama territorial, analizando pues el balance de la administración distrital. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Bogotá comentándonos básicamente uno de los puntos débiles, indudablemente al terminar la administración, es la inseguridad que vive Bogotá. En ese tema no lo pudo absorber la alcaldesa mayor, pero un punto positivo sí tiene que ver con las manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado es toda una infraestructura donde existe hasta lavandería para las madres cabeza de familia que puedan desarrollar sus actividades, puedan trabajar y simultáneamente tener un sitio donde les van a atender a sus hijos y también les van a atender sus necesidades personales, como tener una lavadora comunitaria, muchos Buenísimo. Equipos. Como lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Muchos equipos que hay lavanderías que son comunitarias donde va la gente, mete unas monedas y puede lavar su ropa. Le sirven. Entonces aquí hicieron unos centros, en este momento hay 20 manzanas del cuidado en Bogotá. Se pensaban iniciar como con 6 o 7, en eso se avanzó muy bien. Ese programa, todos los candidatos a la alcaldía de Bogotá han manifestado que lo van a continuar, que lo van a fortalecer, o sea que lo bueno hay que fortalecerlo y proyectarlo, y lo que sea negativo pues obviamente darle el enfoque y reorientarlo, mejorarlo. En materia de seguridad, como comentábamos, y movilidad, pues obviamente hay dificultades, pero la alcaldesa anuncia, y escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá frente a estos dos temas. Gratuita para que las mujeres, en vez de partirse la espalda todo un sábado lavando a mano, aquí traen su ropita, es sacar de la pobreza de tiempo y de la pobreza económica a las mujeres cuidadoras. Empezamos de cero, ya vamos en 20 manzanas del cuidado. Empezamos de cero, no, la meta eran 6 manzanas del cuidado. Aquí a la pobre Diana me tocó literalmente triplicar los recursos, los esfuerzos, pero todo. 400.000 mujeres y sus familias han recibido servicios, han descansado, han salido de la pobreza, han terminado el bachillerato, para que ellas también, miren, esto no es solamente para los niños, aeróbicos en el agua, la escuela de la bici, todas las manzanas del cuidado tienen escuela de la bici para los niños. Nada que envidiarle a una super piscina de un club privado, nada. Esto es como un club social, pero público. Yo te digo que es el tema al que más tiempo, esfuerzo, trabajo, horas le dedico, y la frustración es que tanto esfuerzo y no hemos logrado que mejore. A veces mejora y vuelve y cae, a veces mejora y vuelve y empeora. Lo cierto es que somos casi 10 millones de personas y no tenemos sino 16.000 policías. En vez de tener más, tenemos menos. La policía es nacional, su jefe es el presidente de la República, es el presidente el que decide cuántos policías hay en Bogotá. Entonces el presidente Duque y el entonces general Vargas nos dijeron: hagamos una cosa, alcaldesa, ponga plata a Bogotá y financie la formación y yo le dejo 3.000 policías nuevos, 1.500 en el 2022, 1.500 en el 23. ¿Y qué creen? Nos incumplieron, se quedaron con la plata y no nos dieron los policías. Entonces le estoy diciendo ahora al Congreso al presidente Petro: mire, ya que no nos cumplió, les dimos la plata y no nos dieron los policías. En vez de tener más, tenemos menos. Entonces déjeme ayudarle de esta manera. Nosotros ponemos más plata incluso, pero para una policía propia de Bogotá, que nunca me la muevan de Bogotá, porque es que la paga Bogotá y se la llevan a otras regiones, que hay un lío allí, que el ELN hizo no sé qué, y ¡pum!, se lleva la policía a Bogotá. Y aquí nos quedamos con los atracadores, con los delincuentes, con los sicarios, que necesitamos policía para confrontar. Yo no conozco la palabra resignación, Rafael. Hay un problema y tenemos que solucionarlo. Lo cierto es que yo ya la radiqué en el Congreso y voy a empezar el trámite, porque no son cosas que uno pueda decidir por uno. Yo puedo querer crear una policía local, pero si la ley no me deja, no puedo. Y sé que no vamos bien en eso, me atormenta y me duele más a mí que a todos ustedes, y por eso no me rindo. Y entonces tengo estas propuestas sobre la mesa, a ver si entre todos logramos mejorar el tema. Ese es el análisis que hace la alcaldesa de la inseguridad en Bogotá.
lo comenta muy bien, hay que presentar un proyecto de reforma constitucional, eso no depende de los alcaldes, hay que presentar un proyecto de ley, uno no puede crear una policía municipal para cada ciudad, porque eso en el pasado, históricamente, lo que generó fue una violencia adicional, o sea, la policía se comprometía con una organización política de una ciudad y pues estaba en contra de otra organización política, y eso generó parte de la violencia histórica. Por eso esa reticencia, esa dificultad para crear policías municipales, porque en un momento determinado o la policía se vuelve seguidora de un alcalde o un movimiento político y entonces empiezan a generarse ciertos problemas de orden público frente a esa policía local. Esa es, dijéramos, por lo menos la prevención que hay a este acto legislativo en el Congreso, y por eso ella dice que no tiene mucho futuro. Llegamos ya al final del panorama económico. Sí, hay algo precisamente para cerrar con todos los que buscan inversiones, y recordemos que hay que siempre ser vigilantes con cada inversión, estar vigilando si les están queriendo meter en redes. Recordemos que hay mucho sistema Ponzi, entonces hay que revisar. Pero miramos, por ejemplo, el tema de las criptomonedas. Hoy cerrando Bitcoin en los $25,888, cerrando negativo en menos el 0,49%. Recordemos que Bitcoin tiene una capitalización de mercado de los 504 mil millones de dólares, Luis Alberto. Uh-huh. O sea, la capitalización de Bitcoin es más grande que la economía nacional, ¿no? Sí, de Colombia. Claro. Y miramos que la segunda, que es Ethereum, cierra en los $1,636 y cierra con una variación negativa del 0,12% y con una capitalización de mercado de los 196.530 millones de dólares. Y con un cierre, precisamente, es que la idea y el llamado es abrir conciencia, funcionar con ética en los negocios, porque como todos somos un país, profesor Luis Alberto, ¿dónde están las soluciones? Es una familia. En el actuar de todos, porque es que los problemas muchas veces no están allá, sino están es acá, en la forma como procedemos, hacemos negocios y cómo nos comportamos con los demás. Y a los que hacen crimen y pues delito, pues también resocializarlos, ¿no? Y enseñarles precisamente a producir y meterlos en el aparato productivo y que hagan parte de la sociedad para servir unos con otros. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Jimena Charri desde Los Ángeles, California. Hoy en el Control Master de Ingeniero de Sonido, Luis Daza. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.